y la construcción de las técnicas para su detección automática. Con el profesor Rich Miller fue cofundador de la búsqueda de supernovas en Berkeley, que más tarde se convirtió en el Cosmology Project. En el año 2007 compartió el premio Nobel en cosmología como miembro del equipo de supernova Cosmology Project. Y en el año 2011 fue parte del equipo de investigación que ganó el premio Nobel de Física. It's an honor and pleasure to receive in our university to Professor Fecha. Professor Fecha, welcome to our house. Please, I invite you to the podium. It's an honor and a pleasure to be in Chile. I have many great collaborators here, both from the supernova side and also from now in the education side, working with Gloria. Es un honor y un placer estar acá colaborando con ustedes en Chile. Tiene mucha gente que ha colaborado en el estudio de la supernova acá y también nosotros que estamos colaborando en la educación. Actually, I think this summer we're going to have some of the world's best middle school teachers in Chile, better than any other nation in the world. So stay tuned. Dice que con el programa de educación que hemos hecho, piensa que con eso vamos nosotros a tener de los mejores profesores middle schools, como de ciclo básico hacia arriba, y que esto va a mejorar mucho la educación, así que sigan sintonizados. And I especially appreciate being here amongst skeptics. Y sobre todo aprecio mucho que nos hayan invitado a la requinte de escépticos. Guided intelligent skepticism is the heart of science. Y bueno, guiar la inteligencia hacia el escepticismo es una de las cosas más difíciles según lo que creen. And there's some aspects of our work that one should be skeptical of. Muchas de nuestras partes de nuestro trabajo debe ser hecho con escepticismo. So, should I begin the talk? Okay. Van a empezar el talk ahora. Prefiero notar So tonight I'm going to try to actually go back into the early history of this work, about some of the people who influenced it. This is in some ways more as a human story in a lot of ways. You know, good people working hard and making contributions. And in fact, the Nobel Prize is a huge team effort across the whole community. Esta noche nos va a ser como una historia para que ustedes empiecen a entender cómo se ha dado esto de la historia de investigación de supernovas, y dice que hay mucha buena gente que ha colaborado en esto y que culminó en el premio Nobel, pero que hay mucha gente detrás con un equipo. Now, I also, I was asked by the final reporter for Nobel Material, why should anybody care about stars or supernovas? Bueno, y acaban de entrevistarlo en Mercurio y una pregunta que le hicieron fue ¿por qué nosotros nos tiene que importar la supernova? Well, I mean, kids like supernova. You know, you can have a star that is bright as every star in the universe for a few minutes, and emit as much energy, and that's more powerful than your parents. Bueno, ya, los niños son los que más se entusiasman con la supernova porque es la estrella que nosotros podemos ver porque liberan en corto tiempo una gran cantidad de energía y eso es algo que los entusiasma y que les gusta. But also, over the last 50 years, I think astronomy has contributed a huge legacy for our culture. Y la astronomía en los últimos 15 años además ha dado una gran contribución, un legado a la cultura en general. And what we're telling you about tonight is kind of a fly in the ointment. Lo que les va a dar ahora es casi una cosa como a la pasada de todo lo que se ha hecho. Who ordered that? Who ordered that? ¿Quién ha generado eso? But the general picture is probably true. That is, the universe started out very compact, very small, at least a lot smaller than it was. Actually, the universe was always infinite.
according to our models. But it was squished together infinitely tight at the beginning. Bueno, dice que en realidad el universo desde la perspectiva que ahora se domina se sabe que antes estaba todo muy junto y que esta sensación de inmensidad e infinito que uno tiene fue así, que antes estaba como todo muy apretadito. But in tiniest fractions of a second, the birth of the universe, I mean, we don't, here's a good place for skepticism. What was before the Big Bang? Dice, pero en solo segundos todo esto que estaba apretado comenzó a expandirse, y esta es una buena pregunta para los escépticos. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. I mean, their idea is wormholes from other places. Nosotros creemos que hubieron pasos desde otros lugares. Maybe Commander Spock had something to do with it. A lo mejor el comandante Spock nos puede dar la respuesta de esto. So, I mean, you know, as smart as we cosmologists are, we don't know what came before the Big Bang. Nosotros incluso somos investigadores cosmológicos, tampoco sabemos qué es lo que va a hacer el Big Bang. But the story from the Big Bang to here is quite an arc. And again, there are many places we're missing data, but the whole trajectory makes some sense. Bueno, dice que aunque hay algunas partes de esta historia y que hay datos perdidos, nosotros ahora con los conocimientos que hay podemos hacer como un gran arco así de una historia lógica de lo que podemos entender ahora y de lo que va a hablar. Many of you know this. After the first 3 minutes, the universe is hydrogen and helium. Then around 500 million years, galaxies start to form, or at least massive stars. Dice que 3 minutos después del Big Bang ya había helio, ¿ya? Y que después 5.000 años después ya empezaron, 5.000 millones de años después empezaron a formarse ya las galaxias. These seeds of galaxies start to bang into each other and merge. Y que estas semillas de galaxias empezaron a chocar unas con otras y emerger lo que es la estructura actual. We still see that today in the sky. We see merging galaxies, but it's a much rarer event now. Ya, y dice que todavía se pueden ver choques de galaxias, pero que ahora es menos frecuente. But continuing the story, the arc, you know, galaxies form, then stars, very important stars called supernova form, probably about the same time galaxies are forming. Dice que después que se formaron las galaxias y aproximadamente al mismo tiempo empezaron a darse cuenta, o sea, hoy nos damos cuenta que emergieron también unas estrellas muy importantes que son las supernovas. And these stars are very important for us. Essentially everything around us we see is recycled supernova matter. Y esto es súper importante para nosotros como personas, porque todo lo que estamos hechos y que nos rodea salíamos de la supernova. And in fact, there's the iron in our blood. El hierro en nuestra sangre, de hecho, was actually formed as nickel in the exploding stars. Fue formado a través del níquel after decay. Yeah. And it decayed into iron actually through cobalt. So even iron in our blood has a very interesting special. Incluso entonces cosas tan comunes como el hierro en nuestra sangre tiene una conexión directa con la supernova. You know, so it seems to me this is the big story, the exciting story, even though we've known it for all of humanity. Dice que entonces es una súper emocionante e importante historia para la humanidad, porque si no estaríamos acá. You know, I think it's also philosophically important. Everybody is a star child. We're all star children. We're all star brothers and sisters. Dice que incluso hay un gran contenido, si tú lo piensas, filosófico en esto, porque en el fondo todos estamos nosotros lo mismo, somos hijos de la estrella y somos hermanos estelares. Next time the United States wants to invade a country, the people should say, you're going after fellow star children. You're going to kill something that's part of you. Bueno, dice. Well, it's up to you. Okay, so that's Wait. Se dice que, I will do the translation anyway. Dice que la próxima vez que su país decide invadir otro lado, tiene que pensarlo mejor y que los científicos le van a decir no porque somos hermanos de la estrella y cuando mata a otro, mata a ti mismo. I guess, so I want to talk about this omega, with the fine-tuning we're going to talk about is the measurement of omega, which is a measure of the mass, energy, density of the whole universe. Omega es una medición de la densidad de la masa del universo y él se va a referir a esto y cómo la supernova relaciona con eso. We started out 30 years ago to try to find
omega. But again, just a little thing. You're going to hear terms like dark matter, dark energy. Why do they have these? Why do they have these values? And so there's still many puzzles. Todavía esto que es como un puzzle, así que hay muchas preguntas que todavía no se pueden responder y son esas. If you let me, I can try to make a translation of the question. ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es la energía? O sea, la materia oscura, la energía oscura, cómo ellas tienen ciertos valores, como qué valores expresan, y cómo el decrecimiento de la luminosidad de las supernovas nos da a comprender la geometría del universo. Okay. So, here's Saul Perlmutter, my student, the Nobel laureate. Bueno, él aquí está con su estudiante con quien compartieron el Nobel. Él fue estudiante de él. And, but again, for those, most of you know, of course, but the Nobel Prize is given once a year in these subjects. Una vez al año se da en esta medicina, química, economía, física, por el buen trabajo realizado, y probablemente ese es el más alto premio de ciencias. And again, I said you'll hear this a couple times, but it's only given to 3 people, and this is really a community effort. Bueno, que ustedes verán que muchas veces esto se entrega a equipos de 3 o 4 personas, pero esto es una comunidad muy grande y dice ahí particularmente esto es injusto para Chile. And just, there's the Astronomer Royal of Britain, so this must be true, Martin Rees said, he even pointed this out, that it's... Bueno, salió un artículo hace poco de un británico, un astrónomo, que criticó que solo le dieran a ellos el premio y no al resto de la gente. Porque había muchos involucrados. But I'm glad I didn't get it because you're on airplanes all the time. Dice que en realidad es una lata ganarse porque uno tiene que andar en avión para todos lados. It's kind of like you're a traveling salesman. Es como un vendedor viajero. So here are the Nobel laureates. Aquí están las otras personas que estaban en el equipo que ganó, que fueron laureados, porque como él dice, hay muchas más, there's so many other guys. ¿Sí? Y dice, los chilenos, astrónomos chilenos deberían estar acá, dice abajo. We got the prize for an accelerating universe. Que es un universo acelerado, porque eso es lo que se premió. And so we've known for a long time since Edwin Hubble, the universe was expanding. That's not news. Bueno, de la época de Hubble que se sabe que el universo se está expandiendo, eso no es una gran novedad. And this simple equation is mostly true that if this is the distance to a distant galaxy or that you can just multiply it times a constant, you can find out how fast it is. Bueno, dice que hay una constante por la que uno multiplica la distancia de una galaxia que es observada y uno sabe cuál es la velocidad en que se está expandiendo el universo. So very nice. La constante Hubble. And that actually, in a simple way, we found that it's indeed this is true, but then you have to multiply. This is a times. You have to multiply times some constant, say times a distance squared. Bueno, lo que dice que lo que ellos encontraron es que en realidad había que hacer más multiplicaciones en la distancia para, por la geometría del universo, poder hacer los cálculos que corresponden. So here's, we have this. Y lo que encontraron es que en realidad parece que más encima de que el universo se está expandiendo cada vez más rápido, más aceleradamente. Oh, by the way, people can ask questions. Usted dice que si alguien quiere hacer una pregunta, after your talk or anytime. Okay. Y si tiene así como una duda o una pregunta, igual lo pueden preguntar ahora. ¿Sí? Yo soy me parece, de un científico chileno, astrónomo, ¿qué papel tendrían los astrónomos chilenos dentro de su descubrimiento para el premio Nobel? It's about what you're talking about. She says she saw in Discovery Channel. It's named the Chilean guy. José Mas, Mario Romoy. José Mas y Mario Romoy dice. And also, virtually all the telescopes were on Chilean land. Y no solo ellos dos, sino que todos los gente que trabaja en los telescopios chilenos que se hicieron las observaciones para esto.
it feels a little bit like scientific imperialism to take black particles that would fall on Chile and steal them. Bien. Dice que no lo tomen, pero suena como un imperialismo científico que solamente se considere los descubrimientos que las tintas que tuvieron ellos y no los chilenos, pero no fue su intención. What was the paper that they played in the Nobel Prize, the guys from Chile? They were on the, actually more on the other team. Maza and Moy and those people. But what role? I'll come to the role. Very important role. Essential. Dice que él va a hablar ahí del rol esencial que jugaron los astrónomos chilenos. ¿Sí? Good afternoon. My question is, maybe this is a very basic question, but I don't know what is the matter, because I thought that I have a concept of antimatter. When you first said it, I thought that you was trying to also this is the question. What's the dark matter? Great question. Very great question. The skepticism is needs to be applied. We don't know. Maybe there's some favorite candidates. Neutralinos, a supersymmetric antineutrino. Hay candidatos para la materia oscura, pero fundamentalmente no se sabe qué es lo que es la materia oscura. Pueden ser antineutrinos o neutrinos, pero no sabemos todavía. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es. Anyway, just here's this one picture. It should be a pie, but this is the cartoon of how much of the universe is white. Okay. Porque aquí hay una caricatura, dice que se ve cuánto del universo de lo que conocemos, cuánto de lo que se desconoce. Yeah, just heavy elements. Elementos pesados, neutrinos, estrellas, hidrógeno libre, helio, materias puras y energía pura. And stars are 0.5%. Las estrellas son la mitad del porcentaje de lo conocido. There's more free hydrogen and helium just out in space than there is in stars. Y hay más helio e hidrógeno libre en el espacio más que lo que es la estrella. And dark matter, we don't know what that is. Y la materia pura que no sabemos qué es lo que es. That's been a puzzle for almost 50 years. Esto ha sido un puzzle casi 15 años. Or even 90 years. So, and then dark energy. Even less of an idea. Incluso de la energía pura tienen menos idea todavía. So that's. Ahí está la pregunta que Again, you might know Jose Maza, Mario Moy, the central collaborators, used Chilean telescopes at Cercololo and Farnell. Bueno, están los nombres de los astrónomos chilenos que deberían haber estado ahí también en la transmisión y que mucha observación salieron de telescopios chilenos como Autor. Una consulta que hace muchos años, cuando era estudiante de física en La Serena, asistí a unas charlas de astrónomos de Tololo. She went to a talk in Tololo when she was a student of physics. Y allí hablaba de expansión del universo, que era posible en ese entonces que en algún momento se pudiera empezar una contracción, que dependía de una constante. En ese entonces, eso fue lo que escuché. Y quería consultar sobre eso, si es posible. Yeah, we didn't know, 30 years ago, would we end up with the universe go to a big crunch with
it expand out and then come back again? No idea. Or would it expand and just stop at infinity, or expand and keep going? What we're seeing now. No, bueno, había tres teorías, hace 30 años no se sabía. Una era el Big Crunch, que iba a llegar un momento y luego se iba a empezar el plan que se iba a recoger. El otro era la muerte térmica, o sea, no lo digo, pero que se va a expandir por siempre, esa es la muerte térmica. Y la tercera era que el universo se iba a acelerar y no sabían que iba a parar. ¿Ya? O sea, el primero era que iba a llegar a un punto, que iba a volver a recoger. El segundo iba a haber una muerte térmica en que se iba a desacelerar y parar. Y el otro era que se iba a expandir para siempre. At this moment, what do you think about it? Well, Or what is there's other data that indicates omega total is equal to 1. So that means the universe will expand out, then eventually go out to infinity. But it never stops. At infinite distance it stops. That's, Dice que lo que ahora piensan es que el universo, como va la cosa por la observacional, por la evidencia observacional, que el universo está en constante expansión y se va a seguir expandiendo. yeah, well, let's not go there. Okay. Yeah. Okay. But anyway, so the question was asked about the essential. We hear that. No Nobel Prize without this contribution by Chilean astronomers. And it's really in the Calan, Chilobo, Chilean work that proved that if say it's a candle, standard candle with supernova, it's the same brightness nearby. It's emitting the same amount of energy nearby as it's emitting far away. La supernova la están usando como un candle estándar, como un punto referencial inercial estándar, porque tiene la misma energía tanto cuando está cerca de nosotros o como si explotó lejos. Yeah, so that without that, nothing. Sin esas mediciones no tendríamos nada. So, and if you know that a supernova nearby, you know how bright it is. Like I had a light bulb, and I measured the light. And Si the light yo tengo una ampolleta cerquita y yo sé más o menos cuánto es la luz que yo tengo, entonces una supernova cerca sirve para eso, para tener una referencia. and you can have sort of a law like this. Y tú puedes hacer una medición como esa en relación al brillo que está liderando. Okay, so then, but I thought now just for fun I'd show some pictures of the Nobel Prize ceremony. Bueno, esa es la premiación del Nobel, ahí están con la otra gente y dice que So there's the other co-advisor, Rich Muller. el otro señor que fueron los co-advisors, como los tutores de ganador. He has this stuff called smorgasbord. There are miles and miles of smorgasbord. Bueno, de muy buena comida, millas y millas de buena comida, como una salchicha, está diciendo. And for a whole week in Sweden, it's Nobel week. And taxi drivers, oh, you're here for Nobel. You know, flight attendants are here for the Nobel Prize. Dice que durante la semana te tratan re bien porque incluso los taxistas o las de las aeromosas, las aeromosas te rinden culto así todo cuando dicen, el premio Nobel. I almost wore my white tie tails tonight. Podría haber tuviera salir que era tan formal si la puerta este traje también tuvo que usar para la premiación. It takes about an hour to get dressed. Dice que le tomó más de una hora ponérselo. So here's the ceremony Ahí está la ceremonia. at the Stockholm Symphony Hall. En el asunto de Sinfonía de Estocolmo. I think that's the Queen, the King, and the Princess. La reina, el rey, y ella es la princesa de Estocolmo. Here's Saul getting the prize. Aquí está Sol recibiendo el premio también. Ahí están para. Party afterwards. Después tuvieron una ceremonia, estuvieron bailando. There's a picture of one of the favorite supernovas cabinet. Bueno, y ahí hay la causa de que ganaran el premio, que son las supernovas, esta es una de sus favoritas. So just what my role was, ¿Cuál es el rol en que él contribuyó para que saliera este premio? I came to Berkeley to work for Richard Muller. It was his idea to start it, but I think I figured out how to do it. Okay. Dice que él entró a trabajar con el otro advisor que ustedes vieron allá,
porque esta persona tenía una idea acerca de qué se podría hacer con la supernova, pero él más o menos figuraba, se le ocurrió también que se podría hacer, contribuyó a eso. So, but there's this experiment came in under the, this is a kind of a personal interesting thing, came within the kind of group of Louis Alvarez. Esto fue un trabajo de colaboración que hicieron con un grupo que se llama Louis Álvarez. Louis Alvarez, or actually his, I think grandparents were from Astoria, Spain. Bueno, los abuelos de esta persona eran de España. But he had a way of doing projects. Three Nobel Prizes came from within 50 meters in our laboratory. Dice que 3 premios Nobel vienen de los mismos 50 metros del laboratorio, se los ganaba la gente que ha estado ahí, entonces él trabajaba en el grupo de Álvarez. And just as a personal story, I mean, here are some of the lessons we learned from Louis I want to share. Bueno, dice que una de las cosas que él quiere compartir es las lecciones que aprendieron de él y que llevaron a este premio. Like we go after a big goal, as always, Louis said, you have to do something actually. Some of his finest work was to understand the extinction of the dinosaurs. Él fue una de las personas que le enseñó a que siempre había que ir detrás de una gran meta, que había que perseguir una gran meta, y de hecho él fue una persona que, de Louis Álvarez, que trabajó en las teorías de la extinción de los dinosaurios. Again, this was all in 1978. Y esto más o menos fue en el 67, más o menos. And this is an interesting thing. Louis would be happy with failures. A él le encanta, bueno, Louis dice que esta otra cosa que aprendieron, a él le encantaban los fracasos. And he had a saying, if your junk pile, that is things that didn't work, was not big enough, you weren't trying hard enough. Ya, si la pila de fracasos no es suficiente, eso te ayuda a que tú trabajes más, te colabora que trabajes más duro. We contributed a lot of junk. Así que nosotros contribuimos a aumentar más la pila de fracasos. And also, this is other wisdoms from it. If you really knew how hard things were at the beginning, you'd never do them. Si tú no sabes qué tan difícil te va a tocar hacer un experimento, si lo supieras no lo tratarías. And this one, all due respect to the fine administration of the university, but he thought, you get a skeptical society would support this. Yes. Okay, dice que la tercera es que disculpe las autoridades, pero que dice que cree que con los escépticos van a estar de acuerdo con esto. La tercera lección es que siempre un buen físico experimental tiene un respeto hacia la autoridad, pero controlado. And you try to find the smartest, hardest working people. That's why my Carmen Gloria and my colleagues in Chile on the education why we're going to win. Bueno, dice que siempre hay que tratar de encontrar a la gente que sea más inteligente que te rodea en el equipo. Now here's somebody asked about light dark matter. And this is very interesting. Dark matter neither absorbs light nor emits light, but it seems to have gravitational. We see it by its gravitational effect on other objects. Dice que la materia oscura que empezó a ser como a notarse que existía en los años 70 es masa que está desaparecida en el universo. Nosotros no la vemos, pero podemos apreciar sus efectos gravitacionales sobre las cosas, como los halos alrededor de las galaxias, por ejemplo, el efecto gravitacional. And from various sources, including this is good for astronomy. We've had great contributions by women in astronomy. And I think this is one of the most profound. She should have gotten a Nobel Prize too. Vera Rubin, and she found evidence. If you look at galaxies, stars are moving faster than they should be. So there's a big chunk of matter in the middle. Okay. Vera Rubin descubrió que ella había ganado un Nobel por eso, dice, que tenía una excelente evidencia de que la estrella va más rápido cuando está más cerca, rotando cerca del centro de la galaxia, porque hay una montonera de materia ahí que hace que el universo se curve y esta rotación se incremente. Other measurements of large-scale structure, how things move, they seem to be moving too fast.
las cosas se mueven demasiado rápido, entonces eso indica que hay algo que está tomando el espacio y que hace que esas cosas se muevan. Y por lo tanto, este movimiento a larga escala es un indicador de materia pura también. Yeah, so, and again, now I'm going to kind of try to tell you a little bit about the maybe somewhat plodding history of our supernova, nearby supernova search and Berkeley that led to this. Ahora es la historia de cómo después de todas estas cosas que se fueron juntando, ellos en Berkeley empezaron a hacer su estudio de supernova. So again, in 1978, Rich Muller and En other members el of the 70, con el mismo grupo, group said, big goal, I mean, maybe the biggest goal. What is the math? What is the universe? y la gran meta que se pusieron fue saber de qué es el universo, qué está hecho el universo. And actually, there was a different way to measure luminosities of type 2 supernova. We measured luminosities of type 1, the Chilean contribution was type 1. But there was some work by Robert Wagner at Stanford thinking you could measure type 2 supernova to measure how bright things are. Una de las cosas que se hicieron acá en Chile fue mediciones de supernova del tipo 1. Ellos igual hicieron mediciones de supernova en el caso del tipo 2 para determinar la geometría del universo. So just think about this. We started off going after completely the wrong kind of supernova. Ellos fueron detrás de la supernova equivocada. Yeah. So, but undaunted, we kept going and found one of our first ones. It was tough to find. It took us about 6 years of work before we found our first one. Here's an example. It was an automated telescope. We'll look at hundreds of galaxies a night. Miraron miles de galaxias con telescopios automáticos y después de 6 años pudieron recién tener los primeros hallazgos. So that was a nice thing. Es una cosa muy buena. And actually, it started way back earlier than that. A fellow named Sterling Colgate in the 60s had his own telescope and mainframe computers, and it was way too early to do that experiment. En esa época, en los 70, era muy difícil de hacer estos experimentos porque no había computadores ni nada, se hacían como telescopios como este, pero ya hubieron los primeros descubrimientos, como esa And then actually in 1977, Louis Alvarez was reading a military electronics magazine and learned of these telescopes the U.S. military had in the South Pacific. Luis Álvarez escribía una revista para la cosa militar y ahí encontró que se podían usar esos telescopios de uso militar para hacer cosas más constructivas. So again, it turned out that telescope didn't work, those telescopes. But we wanted to look at hundreds of galaxies a night and in a few pixels, a few picture elements, find a brighter star. Miraron miles y miles de galaxias en unos pedacitos chiquititos de píxel, podían identificar estos puntitos brillantes. Yeah. So that was the challenge, and here's the one that telescope you use. There's me with a lot more hair. Bueno, ahí dice, ahí está yo cuando empecé mi investigación, tenía mucho más pelo. Again, the supernova again. Ahí tienen la supernova que encontraron. Again, and then just some of how the community of science works. A fellow from Australia who had actually found one of the first very distant supernovas. Para darle un ejemplo de cómo funciona esto de la comunidad científica, un amigo de Australia fue el primero que encontró este tipo de supernova. No hay. So we went to a telescope in Australia. Así que fueron al telescopio en Australia. We built our own CCD, brought it down there. Y ellos en esa época no habían cámaras CCD, así que construyeron la de ellos como. Built some of our own optics. Y también hicieron otros instrumentos ópticos. And here's the telescope bent over sideways, and it sat at the prime focus there. Y ahí está al lado del foco primario que ellos le pusieron a ese telescopio. But it turned out we had Australia's not Chile, we had terrible weather. Australia tiene un clima terrible, no como en Chile. So we went to the Canary Islands next. Así que después se fueron a las Islas Canarias. Yeah, and used the Isaac Newton telescope. We found our first 7 distant supernovas. Y encontraron las primeras 7 supernovas distantes. So that was En el 92. that was a great day. Eso es un gran día. And actually at that point Saul took over. He's actually a better manager than I am. Bueno, el Sol tiene mejor, se vende mejor que él en este descubrimiento. And I started the education project we're working now with Y ahí él también inició los proyectos que nosotros estamos trabajando. And he did, I mean, his group effort, he did a superb job
moving the team forward. Y dice que Bloom hizo un soberbio trabajo movilizando todo el equipo e integrándolo. And again, the spin-off Y haciendo empresa alrededor de lo que estaba construyendo. is the Hands of Universe, which I think is thriving in Chile already. With Carmen Gloria, we've trained about 100 Chilean teachers in using real astronomy images to teach children simple math and science. Y dice que bueno, nosotros con Vivo hemos trabajado con una serie de programas y hemos tratado de formar profesores en Chile, y de lo que hemos podido hacer, de lo que hemos tenido, hemos formado más de 100 profesores, y la idea es usar la astronomía para la enseñanza de la ciencia. So that was, I think that's the bulk of my talk. I mean, again, what I wanted to indicate, that this started 30 years ago. There were lots of people, Chilean astronomers were important. Not everybody could share the Nobel Prize, but I think everybody in the community knows it's a big, big effort. So, again, a spin-off has been the educational work, we use automated telescopes in education. Dice que bueno, lo que nos quiso hacer esta tarde fue darnos como una historia para que supiéramos por qué se culminó en el premio Nobel, que en el fondo son investigaciones muy largas, que todo el mundo sabe a nivel internacional que es un esfuerzo de un equipo global, sobre todo que acá en Chile salió la mayoría de los investigaciones, los datos de las investigaciones, y que de todas las cosas, lo que él está más satisfecho es que se pueden hacer alrededor de cosas de descubrimiento de astronomía, programas de educación, que es lo que le queda realmente a la gente. Yeah, so, again, some days, I think within a year, we'll have many Chilean students discovering asteroids. Students love asteroids. Me encantaría que, por ejemplo, con esta red global de telescopios que vamos a tratar de que los estudiantes tengan acceso, pudieran, por ejemplo, trabajar en programas que se llaman Ciencia Ciudadana, que trabajan, por ejemplo, descubriendo asteroides. ¿Ya? And again, it's kind of a logical progression of the kind of work we did with big CCDs and big telescopes. Con grandes CCD y telescopios casi lógico que ahora ya la gente lo pueda usar. La tecnología no es for elite, it's for everybody. Yeah, and that's a telescope that's Chilean and U.S. and international, called the Large Synoptic Telescope. Ahora se viene un proyecto grande que se llama Large Synoptic Telescope, el gran telescopio sinóptico, y va a ser un proyecto de colaboración entre nosotros y los norteamericanos, y esperamos que eso nos pueda servir a ambos para descubrir un poco. We'll have thousands of Chilean teachers using real data, all through the school year at that point. Y la idea es que en algún momento tengamos miles de colegios en Chile usando datos reales que se puedan obtener a través de esta tecnología, y para que aprendan con datos reales la ciencia. Yeah. La ciencia de verdad. And just, I was very lucky to be at the laboratory at that time, Lawrence Berkeley Lab, with Louis Alvarez and Rich. Dice que tuvo mucha suerte de poder haber estado justo trabajando en esa época tan crucial en este laboratorio con Louis Alvarez y Rich. Or Rich Waller. Luck plays a huge role in all this. Y eso le ha servido porque él siente que eso le permitió jugar un gran rol en eso. We were there with resources, Louis Alvarez to protect us, money could flow, we could build teams, we could do research. That makes science work. Que dice que tuvieron la suerte que Luis Alvarez era un buen administrador, entonces le proporcionó protección, plata que fluía para poder hacer sus investigaciones, y eso es lo que hace que la gente colaborando hace que la investigación resulte. But I'm confident there will be a Chilean Nobel Prize in astronomy within 25 years. Que de aquí a 25 años, con lo que queremos hacer con los niños en realidad, with the children, habrá un premio Nobel chileno, dice. Ojalá. The kind of inspiration that Chilean children will get, a good education system, the facilities waiting for them in the north. Dice que en realidad Chile tiene todo, tiene una fuente de inspiración, tiene grandes infraestructuras en el norte, vamos a tener capacitaciones para profesores, vamos a tener un gran sistema educativo si esto se hace. And the nice thing about astronomy, we have no idea what they'll discover.
Y lo bonito de la astronomía es que nunca vamos a tener idea de lo que vamos a descubrir. Nobody expected dark energy. Nadie esperaba la energía pura. Así que, Anyway, so I hope you're skeptical. Take everything I say with a big grain of salt. dice que él espera que los escépticos tomen todo lo que dijo como un pequeño grano de sal. And I appreciate your kind attention and hospitality. Y muchas gracias por su atención y su hospitalidad. Dice que es bien posible una última dos preguntas. Nos trataron la otra. Ya. Una proposición que he tenido sobre la inflación. He had a question about inflation. Sobre la inflación, si es idéntico a lo que es la energía oscura. If it's the same thing of the dark energy or okay. La inflación que se La produce. energía pura son equivalentes. Ya. It's identical. Which is the difference? Well, inflation means omega total equals 1. La inflación necesita que la omega sea igual a 1, o sea, esta constante que sea igual a 1, que haya algo. The inflationary universe won't work, and our universe would probably be kind of different if omega total does not equal 1. Dice que si hubiera sido diferente esta constante, el universo hubiera sido re diferente a lo que nosotros pensamos. In fact, because inflationary universe was, people believed it, made people think dark. I mean, some theorists thought dark energy was there a long time ago. Dice que muchos teóricos piensan que la energía pura estaba ahí hace mucho tiempo atrás. Pero the difference in fact is inflation is a phenomena and the energy pulse. Yeah, it helps drive it. Claro, dice que la inflación es un fenómeno, pero que la energía pura es lo que la conduce, la produce. Eso es. Uno geometría, ¿me entiendes? Geométrico, el universo inflacionario, y lo que lleva a eso es energía. Como un globo que yes. You talk about you talk about controlling is respect for authority in your work. Which conflict with authority did you have that inspired that phrase? Oh, well, actually at the time there was a supernova community, and we said we wanted to do this, the authorities, and they said, you're idiots, no, you never can do this. So those authorities, let's see, I think that was, Louis would, like his lab managers, he would, kind of put up with them. He could be controlled. I mean, he would get money from them. He wouldn't talk badly about them. So he did what he wanted to do scientifically. Ya, le preguntó que quería como decir hasta dónde llegaba el respeto por la autoridad. No, que dice que muchas veces la autoridad no tiene ni idea, entonces te dice, no haga esto, que eso no es idiota. Pero uno tiene que ser capaz de mantener su argumento científico, como lo hizo Louis Álvarez con los administradores arriba, que logró que la gente los dejara hacer la regla que querían hacer. Any other question? And the last one, la otra. It's about infinity. You have said that the universe is expanding and expanding and expanding to infinity. I want to know what do you think about infinity at the moment? As far as I can tell, the universe was always infinite. And then it was just squished together infinitely denser. And it's the whole universe is stretching out even more. So we can avoid, in some ways we can avoid worrying about infinity because it was always infinite. Bueno, es un tricky, yo no sé, tricky. But we have infinite numbers, like 1, 2, 3, 4. That's one set of infinities. And so mathematicians are used to infinities. Los matemáticos, bueno, lo que dijo primero, dijo que en realidad él piensa que el universo era infinito desde siempre. Lo que pasa es que estaba todo condensado. Nosotros pensamos en términos de infinito geométrico, pero en este caso es infinito, pero estaba muy denso. Y
y que después se empezó a expandir. Entonces dice que no es tan antinatural porque en el fondo nosotros usamos el número infinito y los matemáticos hablan del infinito de manera fácil, digamos, que es algo que existe. Entonces que no, tomándolo desde ese punto de vista, no es algo que tenga que preocuparnos tanto. And I think Niels Bohr always said, we don't want to confuse our models of the universe with the real universe. Niels Bohr dijo, no debemos confundir nuestros modelos del universo con el universo. I mean, we say infinity, but who knows what that really means? It's our best guess. Nosotros decimos infinito, pero quién sabe lo que realmente significa. Ese es nuestro mejor ajuste, digamos, que es como eso es lo que mejor nos hasta ahora va. ¿Ok? Ok. Thank you very much. Bueno, gracias. La pregunta mía está relacionada con ¿qué opinión tiene el doctor respecto de la teoría de lazos? Realmente sí, recuerda justamente. Y si es favorable su opinión respecto a esa tesis, si es que considera que alguno de todos los elementos existentes en el universo, quizás la misma energía oscura u otra, pudiese comportarse. Yeah, I'm not an expert in string theory, so if I tried to answer, it would probably hurt your knowledge. Your knowledge would probably go down if I say something. Dice que no es experto en la teoría de cuerdas, pero que si él dice algo, probablemente lo que tú ya sabes se te va a ir abajo porque no está de acuerdo con la teoría. But, the string theorists, though, have been very careful not to make any predictions of anything. Así que dice que han sido muy pillos los teóricos de las supercuerdas porque no han hecho ni una predicción de nada, para no cansarse. All due respect to string theory. Así que todo mi respeto a estos grandes de las teorías. Steven Weinberg, the Nobel Prize winner. Steven Weinberg, otro ganador del premio Nobel, decía. He had said that never have so many scientists worked with so much money and effort and failed to make a prediction. Claro, ningún científico que trabaje con alta plata y que falle debe meterse el lío haciendo una predicción. But that's continuous employment, so in some ways it's a good system. Pero dice que bueno, que trabajando cosas como esa es una pega constante, así que es una buena opción. No comparto. Apologies to string theorists. Mi disculpa a los teóricos de la supercuerda que hay en la audiencia. Okay? Final remarks? No, dice algo de película. Bueno, los administradores propios no nos queda nada más que agradecer. Se han mencionado 3 veces, en nombre de la universidad, en nombre de la facultad. Te agradecemos tu disposición y tu tiempo. De verdad, muchas gracias.